Muy buenas noches, amada y bendecida iglesia. Pues hoy estamos en nuestro último servicio de este año 2020. Un año muy difícil. Un año muy difícil que a través de las pruebas que estamos pasando, a través de las circunstancias tan difíciles que hemos enfrentado el mundo entero, creo que Dios ha estado hablando a nuestros corazones y ha habido un mensaje para el mundo entero, un mensaje para que nos haga ver realmente cómo estamos, cómo está dirigiéndose el mundo, dónde están puestos nuestros ojos. Hay un mensaje también para los gobernantes de cada país sobre cómo están utilizando los recursos del Estado, si lo están canalizando a los bienes esenciales para un buen servicio a las personas. También creo que hay un mensaje para los gobernantes, para los para los gobernadores, para los alcaldes. Hay un mensaje también para las familias. Hay un mensaje para ti como padre, como madre, como hijo. Cómo estamos desenvolviéndonos, cómo estamos llevando nuestra vida familiar, cómo está nuestra relación con Dios, etcétera, etcétera. Ha sido un tiempo en que Dios ha estado hablando a nuestros corazones y quizás pues muchos pues este tiempo en vez de dedicar y enfocarnos hacia Dios y decirle Dios cuál es el mensaje que tienes para mí, qué me quieres decir, cómo, en qué estoy fallando, en mi, de repente en cómo estoy enfrentando la vida, dónde están mis ojos, cómo estoy enfrentando mi vida familiar, cómo estoy teniendo la relación con mi esposa, con mis hijos, en vez de estar meditando sobre la aplicación de las escrituras a nuestra vida, que tanto estamos impactando a la sociedad, pues en muchos casos, pues más bien nuestras aquellos programas de entretenimiento, pues han subido a niveles altísimos, programas de esparcimiento, pues también han llegado a los límites, han incrementado tremendamente y muy pocos han llegado a pedirle a Dios sabiduría para poder entender cuál es el mensaje personal que tiene cada uno, para cada uno. Y creo que podríamos eh, enfocarnos en este tiempo, quizás el día de mañana, que es el último día del año, meditar sobre esto. Dios está hablando a nuestros corazones y a veces el corazón está tan endurecido que no nos damos cuenta. Reflexionemos sobre esto. Pues bien, como este último mensaje de este año, vamos a seguir pues meditando sobre este hermoso Salmo 119. Nos toca pues el verso 15. En el verso 15 este Salmo 119 dice, en tus mandamientos meditaré y consideraré tus caminos. Vamos a hablar sobre la meditación. Creo que podemos pedirle a Dios que en este próximo año pues podamos ejercitar mejor la meditación de las escrituras. Así que de eso vamos a conversar en esta noche, pero vamos a orar pidiendo siempre la dirección del Espíritu Santo. Padre Santo, en esta noche te damos gracias y no podemos dejar, Señor, de agradecerte todo lo que tú has hecho por nosotros en todo este año 2020. Estamos próximos a terminar este año 2020 para enfrentar nuevos retos en el 2021.
Queremos expresar nuestro agradecimiento, Señor, por todo lo vivido en el 2020. Gracias por tus bendiciones, gracias por tus cuidados, gracias por tu protección, Señor. Gracias porque también has permitido que podamos crecer espiritualmente. Gracias porque también nos has permitido conocerte un poquito más, Señor. Gracias por tu gracia, porque aún sin merecerlo, siempre tú has estado con nosotros. Gracias por cada una de las pruebas también, Señor. Gracias por cada una de las circunstancias adversas que hemos pasado. Porque a través de ellas también hemos podido, pues, reafirmar nuestra fe. Hemos podido también, Señor, pues, confiar, dar a conocer a todos en quien creemos. Gracias también, Señor, por ese regalo que tú nos das en cada una de las pruebas, porque permites que podamos ver tu gloria. Gracias, Señor. Y perdónanos cada vez que fallamos. Y siempre te pedimos que tu Santo Espíritu nos dé la fortaleza, la sabiduría y también, pues, la firmeza para andar siempre en tus caminos. Que podamos entender que, pues, la fuerza espiritual la podemos obtener simplemente en esa comunión contigo. Señor, que este próximo 2021 sea un tiempo, pues, que tengamos mayor comunión contigo, Señor, y que nuestra dependencia de ti sea total y absoluta, y nuestra confianza en ti también, Señor. Padre, en el nombre de Jesús oramos. Te damos gracias, Señor, por este 2020. Y estamos seguros que tu presencia siempre estará con nosotros tan igual como ha estado hasta este momento. Enfrentaremos nuevos retos en el 2021, pero contigo seremos más que vencedores. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pues bien, vamos a continuar con nuestras pequeñas meditaciones que hacemos de este Salmo 119. Estamos en el verso 15, dice, en tus mandamientos meditaré y consideraré tus caminos. Nos habla sobre la meditación. Creo que sería importante mencionar, ¿no? Algunos aspectos que un docente, una persona que enseña, pues distinguen claramente una educación memorística de una educación analítica. Hay dos formas que enseñan, uno que lo hacen repetitivamente, en donde pues buscan que la memoria no pueda ser ejercitada, y otros enseñan para que puedan aprender analíticamente. Aquellos que realmente practican esta educación memorística, como su nombre se señala, pues es una educación que pone énfasis en la memorización, en la memorización. El problema de esta filosofía educativa es que no se enseña, pues, a analizar la información aprendida. Y si nosotros no sabemos analizar bien los datos que aprendemos de memoria, pues de poco nos sirve, ¿verdad? Y ese es un principio muy importante en la vida cristiana. Hay muchos creyentes que aprenden grandes porciones de la Biblia de memoria, pero no siempre saben cómo aplicar estos pasajes de la Biblia a su vida personal. Y hay un principio bíblico que para crecer y madurar espiritualmente tenemos que aprender a analizar lo que Dios nos dice en su palabra. Solo así, pues, sabremos cómo aplicar las escrituras a nuestras vidas. A la luz de este principio que acabamos de mencionar,
que para crecer espiritualmente tenemos que aprender a analizar lo que Dios nos dice en su palabra, porque sólo así pues sabremos cómo aplicar las escrituras en nuestra vida. Bajo ese principio debemos considerar pues lo que el salmista nos está diciendo en este verso 15, ¿no? En tus mandamientos meditaré. Ahora bien, entonces la pregunta es, ¿qué es meditar? ¿Qué es meditar? ¿Qué significa meditar? La palabra que el salmista utiliza, pues, en hebreo significa pensar, significa reflexionar o considerar cuidadosamente. Indica, pues, la acción de tomar un texto de la Biblia y pasar tiempo reflexionando, pensando, considerando cuidadosamente acerca de lo que se dice, acerca de lo que significa y acerca de la manera en que debemos aplicarlo a nuestras vidas. Eso es meditar. Vamos a poner un ejemplo para poderlo graficar y poderlo entender bien este concepto que acabamos de dar. Por ejemplo, tomemos en cuenta lo que nos dice pues Deuteronomio el capítulo 6, el verso 5, y dice, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Cuando leemos esta porción de las Escrituras nos lleva pues escasos segundos leerlo. En 1 o 2 minutos, de repente, o quizás un poquito más, podemos memorizarlo, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿esta lectura, esta memorización de este versículo hará alguna diferencia en nuestra vida? ¿Ese versículo habrá una diferencia? ¿Cómo lo podemos saber? Para asegurar que esto ocurra, para que realmente esta porción de las escrituras que acabamos de leer haga una diferencia en nuestra vida, tenemos que aprender el arte de la meditación. Entonces hay que hablar un poquito sobre lo que es el arte de la meditación. Miren, primero tenemos que cerciorarnos de que entendemos bien cada palabra. Por ello, hay que hacer preguntas, pues, no como, por ejemplo, del verso que acabamos de leer. ¿Qué significa amar? Dice amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Qué significa amar? Dice amar a Jehová. ¿Quién es Jehová? Pensar, meditar. ¿Qué es la palabra amar? ¿Quién es Jehová? ¿Cuál es la importancia de la expresión tu Dios? O sea, amarás a Jehová, tu Dios. ¿Qué significa con todo tu corazón? Dice, ¿qué significa corazón para el judío? Con todo el corazón, con toda tu alma. ¿Qué significa el alma? ¿Y por qué debemos amar a Dios con todas nuestras fuerzas? ¿Cuáles fuerzas? O sea, meditar, pensar, hacer preguntas sobre lo que significa cada palabra y encontrar ese significado. Entonces, habiendo reflexionado sobre lo que significa cada palabra, tenemos que juntar pues entonces todas las ideas que se pueden haber acumulado en nuestra mente y preguntarnos ahora qué significa el texto, por qué está en la Biblia, qué es lo que quiere decirnos Dios a través de él. Entonces, una vez que hayamos hecho esto, estamos listos pues entonces para contestar la pregunta más importante de todas. ¿Y cuál es la pregunta más importante? ¿Cómo debo aplicar este pasaje a mi vida? En términos concretos, ¿qué es lo que Dios está pidiendo de mí en ese texto? Eso es meditar. Obviamente, pues todo esto tiene un proceso que lleva tiempo.
Y el mundo, lamentablemente, el mundo en el que vivimos, a veces pues el tiempo es exactamente lo que menos tenemos. Porque nos estamos dedicando a muchas otras cosas y no hay tiempo para meditar, no hay tiempo para reflexionar, no hay tiempo para indagar, no hay tiempo para pensar lo que Dios está diciendo a nuestras vidas. Pero debemos entender una cosa, mi querido hermano, una cosa muy clara, que si no aprendemos a meditar sobre la palabra de Dios, nunca, nunca alcanzaremos madurez espiritual. Entonces, toma tiempo meditar sobre la Biblia. Y esto, mi querido hermano, no es una opción para el creyente, es una obligación. Es una obligación para el creyente. El salmista, por ejemplo, nunca hubiera escrito este Salmo 119 si no se hubiera dado tiempo para meditar sobre las excelencias de la palabra de Dios. Porque siempre decimos que este Salmo 119 es como el himno, ¿no?, a la palabra de Dios. Entonces, la consideración de este tiempo nos lleva a plantear una pregunta importante. ¿Cuántas veces malgastamos el tiempo? Quizás malgastamos el tiempo precisamente porque no estamos viviendo conforme a la palabra de Dios. Y la razón por la cual no estamos viviendo conforme a la palabra de Dios es que no estamos meditando en ella. Y por ende, pues, a la larga, la meditación de la palabra de Dios bien, bien nos podría ahorrar mucho tiempo, ¿verdad? Esta es una de las explicaciones del buen uso que, por ejemplo, Cristo hizo al tiempo, hizo a su tiempo. Durante los 3 años que Cristo, pues, realizó su ministerio aquí en la tierra, muchas veces el Señor se encontraba ocupado, está haciendo cosas del ministerio, ¿verdad? Siempre lo hemos estado y eso lo podemos leer en todos los evangelios. Sin embargo, nunca estuvo tan ocupado que no tuvo tiempo para meditar la palabra de Dios y orar. Miren, qué tan importante es meditar, estar a solas con Dios. Vamos a ver un ejemplo en la vida de Jesús. En Marcos 1:35 vemos que el Señor se levanta muy temprano para pasar tiempo con Dios. Se levanta muy temprano cuando estaba muy oscuro, ¿no?, de madrugada, y va a pasar tiempo a solas con Dios. Fue en ese contexto, miren, fue en ese contexto que el Señor entendió la voluntad del Padre para ese momento de su vida. Y por eso él pudo decir, en el verso 38 más adelante, dice, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para eso he venido. Estas últimas palabras que el Señor dice es porque él estaba meditando sobre lo que Dios su Padre quería de él en ese nuevo día. Y fue justamente allí, cuando él estuvo con su Padre, reflexionó de repente en ese momento y pudo dejar pues a las multitudes que lo habían seguido o que se habían congregado en Cafarnaúm, y en ese tiempo que está pasando con su padre, que está meditando sobre la voluntad de su padre, pues si no él hubiera estado ese tiempo con él, de repente se hubiera quedado en Cafarnaúm y de ese modo hubiera malgastado su tiempo ese día, porque no estaba cumpliendo la voluntad de su padre. Fue justamente esa hora en la que él se levantó
Fue esa hora en donde estuvo a tiempo con su Padre, reflexionando, meditando, que le ayudó a entender que ya había estado el tiempo suficiente con las personas de Cafarnaúm y que ahora era el momento de avanzar a otros lugares. ¿Qué te quiero decir con esto? Que la inversión de una hora le ayudó a usar bien las otras 23 horas de ese día. Qué lección para nuestras vidas, ¿verdad? Entonces preguntémonos honestamente, ¿podría ser que de repente nuestras vidas estén malgastadas porque estamos demasiado ocupados haciendo cosas que el Padre no quiere que nosotros hagamos? O quizás estamos invirtiendo mal el tiempo que Dios nos da en cosas que no son su voluntad para nuestras vidas. Y estamos desenfocados. Probablemente, pues, si diéramos más tiempo a la meditación de las Escrituras, entenderíamos mejor el plan de Dios para nuestras vidas. Y llegaríamos a usar mejor el tiempo que Dios nos da aquí en la tierra. Entonces, tenemos que aprender a valorar la meditación de la palabra de Dios. El valor de la meditación de la palabra de Dios, pues no se limita solamente al buen uso del tiempo, sino al éxito de toda nuestra vida. En el Salmo 1, el salmista declara que la persona que medita en la ley de Jehová constantemente es la persona que es realmente feliz. Ahora, ¿por qué? Y en el verso 3 lo expresa y dice en el Salmo, verso 1, el Salmo 1, el verso 3 dice, será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hará prosperará. Qué tremendos beneficios trae la meditación de la palabra de Dios. Veamos, produce estabilidad en la vida. Dice, será como un árbol con raíces profundas. También en la meditación traerá frescura espiritual, porque estarás plantado junto a corrientes de agua. Darás abundante fruto, o sea, quiere decir un testimonio permanente. Su hoja no cae, o sea, una prosperidad total. Beneficios que nos trae la meditación de la palabra de Dios. La pregunta no es si tenemos tiempo o no para meditar la palabra de Dios, sino podríamos arriesgarnos a no hacerlo. Podríamos arriesgar. Puedes estar ocupado en tantas cosas que realmente no estás valorando y te arriesgas a no meditar las escrituras. Mira, es por la falta de meditación en la palabra de Dios que tenemos vidas espirituales mediocres. Sí, mediocres por falta de meditación en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque simplemente no sabemos usar la palabra de Dios en nuestras vidas. Entonces es urgente que podamos descubrir el valor de la meditación de las Escrituras. Ahora bien, ¿cuál es el objeto de la meditación? El objeto de la meditación son los mandamientos de Dios. Notemos lo que el salmista meditaba, dice, él mismo lo enfatiza, dice, en tus mandamientos meditaré. Esto es interesante, porque la palabra de Dios contiene muchos elementos, historias, promesas, enseñanzas, principios espirituales, etc. Sin embargo, el salmista declara que el objeto de la meditación era
los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque seguramente habrían tres razones principales. La primera es que él quería asegurar que entendía bien cada mandamiento. Por ejemplo, el cuarto mandamiento, santificar el día del reposo. ¿Qué significa, pues, santificar el día del reposo? ¿Cómo puedo santificarlo? ¿Qué trabajo se puede hacer? ¿Qué trabajo no se puede hacer? ¿Cómo usar ese día? Todas esas preguntas tenían que ser contestadas para asegurar un buen entendimiento del cuarto mandamiento. O sea, hay que asegurar que se entienda bien. Ahora bien, el segundo era que el salmista quería reflexionar sobre su propia vida para ver si estaba acatando ese mandamiento. Por ejemplo, ¿había entendido lo que significa el cuarto mandamiento? La pregunta que habría que contestar es, ¿lo estaba santificando? ¿Qué se hacía el sábado, el día del reposo para los judíos? ¿Qué hacía su familia, los siervos, los animales? ¿Qué es santificar? ¿Qué se hacía ese día? Meditar ese mandamiento. En tercer lugar, si, el, si una persona pues no está obedeciendo cabalmente este mandamiento, el salmista pues deseaba tomar tiempo para pensar a cómo mejorar la obediencia a la palabra de Dios. Entonces, las preguntas del salmista serían, ¿cómo quedará Dios que santifique este día? ¿Qué cosas estoy haciendo al momento? ¿Qué debo dejar de hacer? ¿Qué cosas debo comenzar a hacer para aprovechar las 24 horas de este sabbat? ¿No? Ahora, con la resurrección de Cristo, pues, ¿cómo, cómo ahora puedo santificar este día? ¿Qué es? ¿Qué significaba? Pues el día del reposo. Entonces, cuando tú meditas y te das cuenta que Jesús es el Señor del sábado, entonces el reposo te lo da Cristo. Entender que a quien debemos glorificar es a Cristo. No de repente dejando de hacer muchas cosas, sino a través de tu vida. Estás entendiendo que tú eres reservado. ¿Qué es santificar? ¿Qué es santo? Eres reservado. Eres reservado para el Señor y tienes que glorificar el nombre de Dios a través de todas tus acciones. Cristo es el Señor del sábado. Y dijo, venid a mí los cansados y agobiados que yo os haré descansar. Confiar plenamente en Él. Cristo es nuestro reposo. Entonces, pues no se trata, pues, no, de, de solamente glorificar un día, sino todos los días, todos los días. Mira, la segunda parte de esta meditación, el salmista dice, consideraré tus caminos, o sea, contemplaré tu proceder, estaba diciendo el salmista. Porque quiero ver cómo tú haces las cosas que nos mandas a nosotros. Quiero ver cómo tú actúas en este mundo. Entonces, cuando vemos esta actitud en el cuarto mandamiento, el salmista pues podría volver a Génesis 2:1 y hacer notar que cuando Dios terminó el trabajo, pues lo hizo en 6 días y el séptimo día descansó, lo santificó. Pero tú también tienes que pensar, ¿y qué hizo el séptimo? ¿Qué hizo el octavo? ¿Qué hizo el noveno? ¿Qué hizo? O sea, descansó, reposó. Cristo es nuestro reposo. Cristo. O sea, Dios quiere que pongamos nuestra confianza en Él.
que podamos glorificar, que podamos ser, que podamos vivir una vida consagrada a Él. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido reservados para Él. Y no un día, sino todos los días de nuestra vida. Entonces, eso nos haría reflexionar, nos haría entender bien este cuarto mandamiento, ¿verdad? Entonces, cuando uno medita, eso es un gran incentivo, pues, que nos lleva a la obediencia y decir, bueno, estoy haciendo esto o no estoy haciendo. El día del reposo, pues, enseñaban las escrituras con su familia, compartían con su familia. Estamos realizando eso en nuestros hogares. Dedicarlo para el Señor. No necesariamente un día, sino como les vuelvo a decir, todos los días. Entonces, nosotros como hijos de Dios debemos ser anhelar como, como es nuestro Padre Celestial. Por eso, tomar tiempo para meditar las escrituras sobre el accionar de Dios, tal como está descrito en la Biblia, nos ayudará pues tremendamente en el desafío central de nuestra vida cristiana, que es llegar a ser semejantes a Cristo. Meditemos pues en la palabra de Dios. Indudablemente pues nos hará mucho bien tomar nuestras Biblias nuevamente, leer el Antiguo, leer el Nuevo Testamento para ver cómo Dios vino obrando pues a lo largo de los siglos y en particular cómo Cristo vivió en el tiempo de su encarnación. Es cuando miramos así y vemos como en un espejo la gloria de Dios. Como dice Pablo, seremos pues transformados de gloria en gloria en la imagen, en la misma imagen por el poder del Espíritu Santo. Según lo que está escrito en 2 Corintios 3:18. Querido hermano, es un tiempo en que queremos resaltar la importancia de la meditación de las Escrituras. Ahí pues nos vamos a ver cuando meditamos, es un espejo. Vamos a vernos nosotros mismos y al mismo tiempo vamos a experimentar y vamos a ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Cuando meditamos vamos a ser transformados de gloria en gloria y vamos a reflejar la gloria de nuestro Dios. Meditemos sobre esto y realmente entendamos el valor de la meditación. Muchos pues cogemos las Biblias, lo leemos e incluso continuamente nos enseñan hay que meditar, tienes que guardar las escrituras en tu memoria y hacer una, y nos están enseñando una o nos están enseñando pues a memorizar, pero si no lo entendemos de nada nos sirve, ¿verdad? Meditemos. ¿Qué es meditar? Dijimos, palabra por palabra. ¿Qué cosa quiere decirnos el Señor? ¿Qué quiere hablarnos el Señor en nuestro corazón? ¿Qué significa esa palabra en ese tiempo? ¿Qué significaba? ¿Y cómo está impactando eso en nuestra vida si lo estamos practicando? Teniendo todo esto claro, pues ahí debemos llegar a la pregunta más importante. ¿Qué quieres decirnos a mi vida? Coger las escrituras, leer pasajes, meditar, reflexionar
y al mismo tiempo, pues, considerar lo que Dios quiere para nuestra vida. Eso es meditar. Y eso nos va a ayudar a crecer y a madurar espiritualmente. Que este año 2021, pues meditemos más las Escrituras. Y ten por seguro, mi querido hermano, que nuestras vidas serán totalmente transformadas cada día más y más. Y estaremos reflejando, o seremos trasladados o transformados de gloria en gloria por el poder del Espíritu Santo. Vamos a orar y darle gracias a Dios. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos entender la importancia de meditar tu palabra y sobre todo enfocarnos en tus mandamientos. Señor, a veces lo entendemos mal y por eso también surgen muchas malas enseñanzas. Por eso oramos siempre porque tu Santo Espíritu siempre nos enseñe. Tu palabra pues fue escrita, inspirada por ti, Señor. ¿Quién tú, quién, a quién acudiremos para aprender correctamente? Pues al maestro. Y tú eres el maestro. Tú hiciste, tú nos dejaste tu palabra. ¿Y quién queremos que nos enseñe? Es tú mismo, Señor. Enséñanos a meditar y a comprender correctamente tu palabra y al mismo tiempo que no solo quede en nosotros, sino que también la podamos enseñar a los demás y más aún con una enseñanza vivida, una enseñanza aplicada a nuestra vida, una enseñanza en donde pues no solamente se trata de algo teórico, sino de algo práctico, en donde pues contemplaremos los beneficios de la aplicación, de la meditación de las escrituras a nuestra vida, porque seremos como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que su hoja no cae y daremos mucho fruto, Señor. Gracias, Padre Santo. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Bien, hermanos, antes de finalizar, pues quiero desearles lo mejor para este próximo año. Que sea un año de mayor comunión con el Señor, como dijimos inicialmente, que sea un año que nos invite pues a meditar las escrituras continuamente, que tengamos pues que Dios nos regale ese maravilloso don o ese maravilloso regalo de la meditación y pues que podamos aplicarlo a nuestra vida, que podamos entenderlo y que todos contemplen la gloria de Dios en nuestra vida. Que este año, pues, la gracia, la misericordia, el amor de Dios fluya en cada uno de los hogares. Que Dios los bendiga, mi querido hermano, y que sea un año de dicha, de paz, de tranquilidad, de gozo y de comunión con el Señor. Que Dios los bendiga.